Buen día, el día de hoy vamos a presentar un debate de tres partes fundamentales para el pensamiento económico, en el cual vemos la problemática de la pobreza y la teoría del valor. Nos vamos a situar entre 1800 y 1900, donde se destacan las desigualdades sociales, la expansión financiera y la industrialización. Se van a presentar tres personajes importantes de esta época, que es el mercantilista Thomas Moon, el economista Adam Smith y la inversionista Mayra. En cuanto al mercantilista, se basa en la acumulación de riquezas para su nación, y el economista Adam Smith se basa en su teoría de la productividad del trabajo y la división del trabajo. En cuanto al inversionista, se basa más por la especulación de la economía y el valor marginal. Para abrir el debate, inicio con la siguiente pregunta, y es para ustedes: ¿qué es el valor?, centrándonos en la problemática de la pobreza. Para iniciar con esta pregunta, por favor, Adam Smith. Bueno, me he dado cuenta que durante los estudios que he hecho dentro de la industria, y más que he publicado dentro de mi libro de la riqueza de las naciones, he visto que quien genera realmente el valor agregado son las horas que el trabajador le invierte a esta mercancía. ¿Por qué? Porque dentro de este ciclo productivo, si nosotros tenemos una división del trabajo, o sea, si dividimos el proceso de producir una sola mercancía en procesos mucho más pequeños, dividido en los trabajadores, eso hace que la empresa sea mucho más productiva. Y quien realmente genera ese valor es el trabajo, las horas de trabajo. Con ello yo puedo valorar esa mercancía, y esa mercancía, ese valor lo represento con un precio en el mercado para intercambiar, que al final del día se traduciría que intercambiamos horas de trabajo de acuerdo a ese análisis de ese valor. Entonces ese valor agregado se traduce en esas horas de valor que, mediante el trabajo que se ha dividido dentro de este ciclo productivo con el capital que unas personas poseen y colocan para que estos trabajadores puedan funcionar, puedan tener todo lo que necesitan, y algunas veces la renta de las personas que tienen propiedades, podemos en conjunto formar así ese valor agregado de la mercancía que se esté transando, se esté produciendo dentro de la industria. Bueno, yo difiero bastante de su pensamiento, ya que, bueno, dejemos una cosa clara, y es que la acumulación de riquezas, más específicamente del oro y la plata, que son metales muy estables, pero bueno, la acumulación de riquezas siempre va a ser lo principal para mi pueblo y su subsistencia. Entonces nosotros necesitamos que los trabajadores hagan todo para el reino, para que el reino pueda devolverles algo. Entonces, si bien el trabajo es algo importante, porque los trabajadores tienen que trabajar para poder generarle riqueza al pueblo, este no va a ser el fin, por lo que este no es el principal esquema en la teoría del valor trabajo, sino lo principal va a ser que esto estratégicamente nos genere un beneficio en un comercio externo, lo cual haga que podamos seguir acumulando riquezas, y nuestros trabajadores puedan obtener beneficios de estas. En mi caso, difiero también un poco de ustedes dos. Yo veo que el valor se genera mediante la especulación y el intercambio de metales preciosos. En mi caso, creo que de la forma en la que mejor se le puede sacar provecho es, por ejemplo, vendiendo y comprando metales en dichos momentos del tiempo, es decir, para obtener mayor beneficio y utilidad, vender metales a precios muy costosos y poder comprarlos a precios muy baratos, esto para seguir acumulando metales preciosos, riqueza, y así poder invertir en capital y en empresas para poder generar empleo y que pues estos trabajadores produzcan. Ahí, desde mi perspectiva como inversionista, se genera el valor. La verdad, siento que eso es muy equivocado, Mayra, ya que basar toda la subsistencia, o sea, basar todo lo del inicio de un reino, toda la subsistencia, en una especulación es un error muy grave, ya que si bien hoy puede que aciertes y vendas más caro, el día de mañana puede que te equivoques y con un solo error tu reino se puede caer totalmente. En cambio, si tú acumulas, siempre vas a mantener
una seguridad de que tu reino va a subsistir más adelante. Además de que las relaciones de producción que hay entre tú, que eres la que da el capital e invierte, son de papel. Como decía el compañero, aquí el mercantilista, tienes razón, porque bueno, sí, hoy le atinaste al mercado, hoy compraste súper barato y lo vendiste carísimo y te ganaste un nivel, pero eso solamente es juego con precios, eso realmente no genera un valor, solamente tú te aprovechas de una circunstancia del mercado, o sea, como que lo analizas, pero no generas en ningún momento o algún valor agregado que fortalezca esas relaciones y como decía, es una economía de papel que en cualquier momento se te puede caer. No como es el trabajo realmente, esa valoración y esa relación que hay que se cimienta de manera fuerte. En esto difiere un poco respecto al trabajo, porque decías antes, Adam, que el trabajo es el valor de las cosas, y mi pregunta es cómo hacen para medir el trabajo, cómo se mide el trabajo. ¿Cómo sabes que tú te esforzaste en las mismas 5 o 6 horas que él se esforzó en hacer un alfiler, en hacer un pan? El esfuerzo no es el mismo. Es una medida un poquito errónea, la medida del trabajo en cuanto al valor. Pues es que tienes que tener en cuenta, o sea, desde que tú contratas con ese dueño del capital y yo que soy, digamos, un asalariado, pues ahí ya se contrata ese valor por el cual me van a pagar las horas de trabajo. No podría decirte bien, pero es más por un mercado de oferta y la demanda. Tú lo conoces muy bien porque a eso juegas, ¿no? Entonces, no sé, si de acuerdo a eso, si hay muchos oferentes, obviamente el precio baja, si hay pocos, entonces es un juego ahí que hay y no tendrías que hacerme tú esa pregunta sabiendo que nunca has formado una economía realmente. No, pero es que lo que usted dice le falta algo, porque si usted solo produce, el día que pase una crisis, ¿qué va a pasar con los ciudadanos? ¿Quién va a regular todo? ¿Quién va a ver por los ciudadanos? Siempre tiene que haber un papel del Estado importante que intervenga en todos sus medios productivos y que como que cuele todo ese trabajo en un mercado para poder generar estabilidad, porque si ustedes producen, no va a pasar nada, o sea, ¿dónde está la generación de riqueza, la acumulación, la seguridad? ¿No va a entender? Yo opino que en cuanto al control del Estado no es tan necesario, es muy restrictivo para el comercio, porque uno no puede estarle metiendo mano, o en este caso el Estado o el reino, estarle metiendo mano constantemente de pronto a las exportaciones o a las importaciones, porque no permite el libre mercado. Y una de las ideologías que yo defiendo es que entre más libre mercado haya, puede haber una mejor especulación y así, para mi beneficio, mucha más ganancia, por ende mucha mejor inversión para las empresas y para las industrias. Pero sigues diciendo lo mismo, solamente te aprovechas y ya, ¿sí? No estás teniendo ideas claras, no estás construyendo. Bueno, vamos a tomarnos un receso para que aclaren sus ideas y seguimos con el tema, debatiendo. Ya que estamos en un ambiente más calmado, podemos continuar con nuestro debate y que cada uno ya expuso sus ideas. Quiero que cada uno responda cómo enfrentarían ustedes la problemática de la pobreza y cómo podrían mitigarla. Ok, bueno, quiero empezar aclarando que para mí la pobreza no es tanto el hecho de que haya personas en esta situación complicada o mendigando, sino más bien para mí la pobreza es un sitio donde el Estado no le pueda asegurar a sus ciudadanos una protección económica y política, lo cual pueda causarles de pronto problemas de balanza comercial, problemas de autosuficiencia, bueno, en fin, que la productividad del reino baje y eso causa una crisis. Entonces, bueno, si bien para mí la pobreza es algo negativo en todos los aspectos, en general, para mí la pobreza moderada y controlada no es algo malo, ya que por un lado controla la demanda de trabajos y aumenta la disciplina de los trabajadores y su manera de ver el trabajo y pues aumentar la productividad de este, ¿no? Bueno, en este caso también difiere un poquito del concepto que tiene Thomas More en este caso. Para mí la pobreza es no tener el recurso apropiado o el recurso suficiente o la riqueza acumulada suficiente para poder invertir
en capital y para poder crear empresa o industria. No solo por mí como individuo o como inversionistas, sino por la comunidad de la clase trabajadora. En este caso, para mí, lo ideal para mitigar la pobreza, como lo dije anteriormente, sigo firme con mi idea del intercambio de monedas, la compra y venta pues, de metales preciosos, jugando un poquito con la especulación y los precios para poder así acumular riqueza e invertir en capital para generar empleo, basándome en la teoría de la producción o en la función de la producción, que se basa básicamente en que para que yo produzca más o para que una empresa en este caso pueda producir más, necesita primero más fuerza de trabajo, en este caso más empleados, más trabajadores y más capital. Entre más tengamos de los dos, más producimos, más se puede comerciar y se mitiga así mucho más la pobreza o la falta de recursos en este caso. Y es interesante porque además de que ahorita tenemos una discusión que de cierta manera estuvo un poco muy controversial, confluctuamos en algo muy importante y yo también apoyo de cierta manera sus posturas, además de que tengas una economía de papel o que ya seas muy demandado al Estado y que la institución. De cierta manera la productividad influye mucho porque, como les decía, el valor agregado de cierta manera está ligado estrictamente al trabajo, y ese trabajo tiene un salario, y ese salario de cierta manera es la remuneración por esas horas trabajadas. Como les decía, el valor agregado está entre ese trabajador, pero también se distribuye en el beneficio del capital que el dueño del capital tiene. Entonces, al poder tener esas dos cosas en cuenta, al nosotros aumentarle el salario a nuestro trabajador, que le aumentaría su poder adquisitivo, donde él pueda consumir una canasta de bienes necesarios que le permitan vivir una vida agradable, obviamente bajo una institucionalidad. Podemos decir de que si le damos garantías, teniendo el supuesto de que el dueño del capital o el dueño de la empresa, en este sentido de la industria, no sea usurero, pueda encontrar de cierta manera un equilibrio entre el beneficio que tiene él y el salario, haciendo que la empresa sea mucho más productiva, nosotros teniendo más ganancias como inversionistas, como dueños del capital, y poder así que la economía sea fuerte, porque obviamente esto se relaciona con la economía, comprando bienes, mercancías, y con ello ya al final pues poder de que de cierta manera la sociedad esté en conjunto, en armonía, si se podría llamar de alguna manera, o más o menos un engranaje que no tenga como tanta disparidad y tanta pelea, que puede ser una solución de pronto muy general, muy abstracta, pero que nos podría ayudar en la solución y contestando la pregunta. Ok. Bueno, para concluir, vemos cómo diferentes tipos de pensamientos a lo largo de los años han ayudado demasiado a la economía, y cómo estos pensamientos y diferentes puntos de vista pueden ayudar a solucionar, entre comillas, esta problemática tan grande que aún se ve, que es la pobreza, y como tres posturas diferentes nos pueden ayudar un poco a entender todo lo que es la teoría del valor y cómo actualmente se estructura la sociedad frente a este pensamiento. Muchas gracias.